Saludo, bienvenidos en nombre de la Cámara de Farmacias. Esta es una disertación más pensada desde otra temática, pensada desde un lugar en donde a todos nos atropelló la pandemia, el planeta ha cambiado, el mundo cambió, cambiaron nuestras rutinas, cambió nuestro negocio, cambió nuestra manera de movernos, de conectarnos y de socializar. Y todo esto lógicamente genera incertidumbre, genera miedo, genera desestabilidad. Y bueno, ¿cómo sigue? Esto fue lo que nos preguntamos, ¿cómo sigue esto después de la pandemia? ¿Qué hacemos? ¿A dónde quedamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos con nuestros negocios? ¿Cómo lo seguimos poniendo en marcha? ¿Cómo lo reconstruimos si es necesario? ¿Cómo nos reinventamos? Y charlando surgió el nombre de José Luis Arnoleto, que es un amigo de la casa y un experto en temas financieros y contables. Así que la idea es que él hoy nos brinde esta mirada de saber cómo podemos planificar y qué variables debemos tener en cuenta para poder seguir adelante, para poder sobrellevar esta desestabilización que estamos sufriendo en todos los niveles de nuestra vida, pero que hoy la vamos a enfocar en algo muy importante para nosotros, que es el negocio, nuestro negocio, la farmacia de cada uno de ustedes. Así que simplemente esperamos que la disfruten, que lo aprovechen, porque tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, así que aprovechen el chat para dejar todas las inquietudes, las dudas, las consultas y las preguntas que puedan ir surgiendo. Es un espacio de conversación más que de disertación. Vamos a escuchar la palabra de José, vamos a escuchar su mirada, su punto de vista, pero también queremos abrir este espacio como un lugar de conversación en donde puedan ustedes aprovechar para consultar y plantear también sus puntos de vista, a ver cómo podemos encajar ambos entre lo que nos comenta José, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que cada uno de nosotros está viviendo desde su negocio. La idea es que saquen elementos válidos y datos concretos para poder aplicar en el día a día de cada farmacia. Antes de presentarlo a José y de dejarlos en manos de él, les voy a comentar que el próximo 18 de agosto es nuestro próximo encuentro vía Zoom. Este va a ser un encuentro dirigido a la fuerza de venta de la farmacia, porque va a ser una disertación que va a estar a cargo del laboratorio Byderm. Es un laboratorio de dermocosmética que se está insertando en Córdoba, muy interesante los productos que tiene. Va a estar a cargo de su especialista en cosmetología, que va a estar hablando sobre toda la línea de productos, sobre las contraindicaciones, los efectos farmacológicos que tiene y los principios activos, así que quedan todos invitados desde ya. En breve van a estar habilitadas las inscripciones en nuestra página web. Ahora sí, es hecha nuestra próxima invitación. Los vamos a seguir sorprendiendo en lo que resta del año. Les puedo asegurar, ya van a tener más noticias nuestras, pero ahora sí lo quiero presentar a José. Para quienes no lo conocen, él es el contador José Luis Arnoleto, es especialista en entidades de salud, es consultor de empresas en Argentina y en el exterior. Recién nos comentaba que tiene una amplia franja horaria del día ocupada por las distintas consultas que llegan desde distintos lugares del mundo. Es consultor de empresas en Argentina y en el exterior, como dije recién, es profesor de grado y de posgrado en diversas universidades, también de Argentina y de América Latina. Expresidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba. También, le voy a agregar yo, tiene una amplia experiencia en manejos de plataformas como estas, como Zoom, para dar clases y para compartir sus conocimientos. Así que un placer, José, una alegría poder tenerte aquí con nosotros. Solo les pido que lo disfruten, lo aprovechen y realicen todas las consultas que surjan. Muchísimas gracias a todos. Adelante, José, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Mientras le pido a Navid y le agradezco ahí que me ceda el control para que pueda presentar el archivo. Bueno, agradecer primero a la Cámara, a sus autoridades, Walter Pernoche, un placer, Walter, Jorge Aisikovic también, a Facu Lenti, gerente, un amigo, y a varios de los que me están saludando ahí por el chat, algunos de ellos ex alumnos o demás. Hay
hay un comprovinciano, yo soy santiagueño de nacimiento, así que hay alguien, si bien soy de la banda, hay alguien de Frías ahí. Me da un orgullo también de poder estar llegando a otras provincias, gracias a ustedes. Eh, Recién comentaba con Alejandra y con Navid, algo en broma, diciendo, para dar una conferencia de esto hace falta tener una buena base de conocimientos. Yo en realidad tengo 5 libros abajo de mi computadora, que es lo que me permite que la cámara esté a una altura considerable. Así que esa es la base de conocimiento con la que van a recibir esta charla. Si no tuviera un humor, no tenemos nada. Algo que omitió comentar Alejandra es que, además de los que están ahora presentes por Zoom o que lo pueden estar viendo por Facebook en vivo, esto va a quedar grabado. ¿Es así, Alejandra? ¿Cómo pueden acceder después al Gracias video? por el recordatorio, se me pasó. Sí, sí, así es. Ahí se está transmitiendo en vivo por la fanpage de la Cámara de Farmacias y va a quedar esta presentación ahí disponible para quienes quieran recordar algún dato, quieran volver a escucharla o quieran compartirla con alguien más que no pudo estar presente hoy en el Zoom. Gracias, José. Por favor, Ale. Por ahí puede pasar que alguna de las placas o demás, donde puede haber alguna información en el momento de prestar atención, quieren hacer algún grafiquito, levantar algún apunte, sepan que eso lo van a poder tener en acceso No logro más tener adelante. audio. Se te escucha, no sé quién está hablando ahí, pero se escucha. Lo bueno de verlos por ahí que están en el frente de batalla, se ven las estanterías atrás, así que no hay nada mejor que verlos trabajando, ¿no? Nos hace mucho bien el hecho de trabajar con todos los cuidados del caso con esta circunstancia inusual. Bien, cuando uno tiene que gestionar cualquier emprendimiento, básicamente uno tiene 2 formas de gestionar. Uno es gestionar por crisis, lo que se llama una dirección reactiva, apagar incendios, o lo otro es gestionar por plan, es decir, una dirección proactiva. Tenemos que pensar el futuro y tenemos que hoy tomar decisiones para lograr o tender hacia ese futuro. ¿A qué nos lleva una pandemia, una situación de cuarentena como la que estamos? Es que hasta el que mejor haya planificado hoy se encuentra con una crisis y se encuentra con que hay que repensar la planificación. Pero eso no significa que planificar esté mal. Planificar siempre es bueno y lo que hacemos cuando estamos en una crisis es corregimos esos planes pensando cuál es el mejor modo de llegar a destino o de adaptarnos a esos cambios de entorno. Y otra cosa que es clave a la hora de pensar y en tomar decisiones es sobre qué tomamos decisiones. Y aquí es lo primero para los que no vienen del lado de los números, es entender que parte de las variables que se nos enfrentan a nosotros en un negocio, algunas son controlables y otras no son controlables. Variables controlables donde yo tengo una capacidad de tomar decisiones. Si yo hago A o hago B, voy a tener resultados distintos. Pero hay otras variables que no dependen de mí, no son controlables por mí, sobre lo cual lo que se elaboran son escenarios. ¿Qué pasa si ocurre tal cosa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa si ocurre tal cosa con la inflación? ¿Qué pasa si ocurre tal cosa con la apertura o el cierre de la cuarentena? Entonces, no siempre piensen que todas las variables están bajo vuestro control, porque eso los va a angustiar y van a decir, ¿por qué no puedo cambiar esto? Y no lo puedes cambiar porque no es una variable que esté bajo tu control. Y si yo tuviera que dejarles a ustedes de recuerdo de la presentación una sola diapositiva, es esta que está proyectada ahora. Eso es un auto de rally. Estamos en Córdoba, en buena parte del país. El rally es uno de los gustos más grandes que tenemos, carreras de auto. En donde, fíjense, ¿qué tiene de particular el rally con respecto a otras carreras de auto? Primero que arriba del auto van 2 personas. Hay uno que maneja y hay alguien que va sentado al lado, ese copiloto navegante. Y lo importante es, ¿qué lleva en ese cuaderno? En el cuaderno lleva anotado lo que relevó antes, que espera que pase en el camino más adelante. No lleva anotaciones de atrás. Imagínense que vuestro navegante les diga a ustedes, 500 metros atrás había una curva. No es un dato que les sirva para nada. Cuidado con la piedra que estaba 300 metros atrás. No es un dato que sirva para tomar decisiones.
Nosotros necesitamos tener información que nos permita tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, lo bueno, y qué quiero sintetizar con esta imagen, que ustedes me dicen que se escucha mal, me dicen, lo estoy leyendo en el chat. Alguien que me dé feedback si está escuchando, se está escuchando bien. Sí, se Escucha escucha bien. perfecto, José. Puede que sea alguna persona en particular ahí, que me parece que Navid le está asistiendo Sí, le a está Patricia. respondiendo. Bueno, Sí, ok, sigo entonces. Gracias. Entonces digo, ustedes que seguramente son los que comandan el volante de vuestro negocio, el volante de vuestro rol de farmacéutico, seguramente tienen dentro de su equipo a alguien que le esté ayudando desde la butaca del copiloto. Y habitualmente puede ser un profesional en ciencias económicas o puede ser algún administrativo. Y a veces nos llenamos la agenda de mirar números del pasado. Y eso no nos va a servir necesariamente para tomar decisiones en el futuro. Entonces, probablemente el mismo asesor, con la misma información que tiene, lo que hay que hacer es cambiar la cabeza, dejar de mirar por el espejo retrovisor para atrás y pasar a mirar por el parabrisas, que es lo que se viene adelante. Por supuesto, el entorno cambia. Tal vez cuando ustedes hicieron la hoja de ruta era un día soleado y si llueve, la ruta cambia, el camino cambia, aparecen obstáculos, aparecen piedras que no estaban relevadas en la hoja de ruta. Pero cuando uno planifica, esto ayuda a que las decisiones sean las mejores. El contenido de lo que vamos a ver, todo lo que tiene que ver con planificación financiera, vamos a hablar, hay algunos términos que pueden ser complejos, lo voy a plantear simple. ¿Por qué? Porque en los negocios la toma de decisiones debe ser simple. Por más que sea una multinacional gigantesca, todas las tomas de decisiones son simples. El que le diga que son absolutamente complejas es porque no lo analizó bien el problema. El problema se puede descomponer en una suma de decisiones simples. Proceso de planificación. Nosotros tenemos 4 etapas cuando vamos a tomar decisiones. Analizar las distintas alternativas, proyectar, decidir y comparar. Y uno tiene que pensarlo, y en cualquier negocio uno hace este proceso. Lo hace tal vez más formal o más conscientemente, o lo hace más inconscientemente. Uno analiza y dice, bueno, tengo que hacer una compra. ¿Qué compro? Uno diría, estamos en pleno invierno y hace 30 y pico de grados. ¿Qué compramos? ¿Compramos antibiótico o compramos protector solar? Uno, en función de lo que analiza, proyecta las consecuencias. Si yo me estoqueo de más con un producto y luego ese producto no se vende, ¿qué impacto va a tener sobre el negocio? Si yo me estoqueo menos y después se vende y me quedo sin inventario, ¿van a ser ventas que se pierden? ¿Las voy a poder compensar de algún modo? ¿Qué impacto va a tener eso en el futuro? Decido y luego comparo lo que planifiqué versus lo que ocurrió y veo si hice las cosas bien, si podría haberlas hecho mejor, si pasó algo que modificó lo que yo planifiqué con respecto a la realidad. ¿Qué no es planificación? Planificación no es predecir. No somos magos, no somos adivinos. Y lo segundo, y tal vez acá me detengo algún segundo más para entenderlo, planificar no es minimizar el riesgo. Si yo quiero minimizar el riesgo, no hago nada. Esa va a ser la forma de minimizar el riesgo. Siempre que decida hacer algo, voy a estar decidiendo asumir un riesgo. Siempre voy a estar decidiendo asumir un riesgo. El comercio implica riesgo, cualquier actividad humana implica riesgo. Lo que sí debemos saber es cuáles son los riesgos que decidimos tomar y cuáles riesgos son innecesarios para el negocio. La pregunta es, ¿tener un seguro que nos cubra el riesgo de robo y de incendio en el comercio es imprescindible? Uno diría, no, pero yo puedo decidir tener o no tener el riesgo de que si pasa un accidente o un siniestro tenga o no tenga cobertura. Habitualmente, ¿qué haría uno? Contrato un seguro. ¿Por qué? Porque algo que es riesgoso para mí, decido minimizar el riesgo dándole un riesgo o que ese riesgo lo asuma la compañía de seguros. Cuando uno planifica inventarios, qué comprar o qué no comprar, decide asumir un riesgo. Cuando uno emite un cheque a una fecha postdatada, decide asumir un riesgo.
suponiendo que lo va a cubrir. Entonces, toda actividad comercial, cuando uno hace una selección y contrata a un empleado, supone que va a ser una buena contratación, que va a ser útil, que va a cumplir bien su tarea y que le vamos a poder pagar y sostenerlo en el tiempo. Pero implica asumir riesgo. Cuando uno planifica financieramente, nosotros vamos a aprender básicamente a armar 4 informes: el estado de resultados, los balances, el flujo de fondo y otros cuadros complementarios, que lo vamos a hacer con la menor complejidad posible y les va a resultar sencillo de entender. ¿Cómo se dispara una lógica de planificación? Si yo abriera un negocio de vuestro rubro desde cero y tengo que decidir qué mercadería pongo en la estantería, lo primero que tengo que pensar o programar es qué es lo que espero vender. En función a lo que yo espero vender, voy a salir a comprar. ¿Qué compras voy a necesitar? ¿Qué personal voy a necesitar? ¿O qué otros gastos? Alquileres, servicios públicos. Mi programa de compras va a depender mucho de mi política de stock. Si yo tengo la posibilidad de reponer todos los días porque tengo una droguería, un mayorista, un distribuidor cerca, probablemente mi política de stock sea de trabajar prácticamente sin inventario. Si yo estoy trabajando en una zona geográficamente hostil o aislada o separada de otras poblaciones, voy a tener que tener una política de stock, de tener un nivel de inventario, al menos de los productos que espero que tengan una demanda, un nivel de stock más importante. En base a eso se va a proyectar el presupuesto de costo de ventas y de gasto y vamos a poder proyectar el estado de resultado. Si se vendiera todo lo que esperamos vender y se compra y se gasta todo lo que esperamos gastar, ¿cómo nos va a encontrar la foto del estado de resultado, ese cuadro de ganancias y pérdidas de aquí a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a un año? Entonces ahí tenemos una primera detención de nuestro análisis. El resultado proyectado, si se diera todo lo que planificamos, ¿va a ser satisfactorio o no? Si es satisfactorio, gestionamos con eso. Si no es satisfactorio, vemos qué podemos mejorar o modificar de alguna de estas variables para que estemos en mejor situación. Después, algo que afecta y bastante al sector en el que ustedes están es la política financiera. No todo lo que venden se cobra en el momento, de hecho hay un delay, una demora entre el momento de la venta y la cobranza, y también hay una diferencia entre el momento en que compro y que pago. Entonces, a veces, y uno de los problemas que los no expertos en números suele ocurrir en el comercio, y lo vamos a plantear con profundidad hoy, y voy a responder si quedan inquietudes después con respecto a este tema, es diferenciar el momento económico, que es el momento de la venta o la compra, del momento financiero, que es el momento de la percepción del dinero o el pago del dinero. En otros rubros, ese momento es instantáneo. En el momento en que entregan el producto, reciben el dinero, y en el momento que reciben el producto, entregan el dinero. Y en rubros como el nuestro, eso está diferido en el tiempo. Con lo cual, puede haber un déficit o un superávit. En un mes de buena venta, probablemente financieramente no estemos bien, porque la venta de este mes recién lo vamos a percibir en disponibilidad de dinero de aquí a 30 días, a 60 días, a 90, o prendiendo velas a todos los santos si le vendimos a alguien que es insolvente o que entra en un problema de cesación de pagos. Entonces, la foto anterior, ¿qué programo vender? ¿Qué programo gastar? La foto siguiente, ¿cuándo programo cobrar o pagar? ¿Qué planificamos? Nosotros vamos a planificar 5 variables. Los ingresos o las ventas. Planificamos ingresos. El segundo elemento, planificamos los costos y gastos. Piensen ustedes, miren su negocio y piensen qué costos o gastos tienen. En estos días del mes seguramente vienen haciendo esos números de cómo hacer para poder pagar todos esos costos y gastos. Puede aparecer ese ítem C, que es un plan de inversiones, lo que se llama CAPEX o Capital Expenditure, inversión de capital, es decir, alguna renovación de algún equipamiento, una compra de una balanza, un controlador fiscal, una estantería, un cambio en la distribución del local. El ítem D
capital de trabajo es este respaldo de inventario que hay que tener, de cuentas a cobrar que hay que tener, que no sean financiados por los proveedores o acreedores, y la deuda financiera, como una quinta pata posible, la posibilidad o la alternativa de buscar un financiamiento externo al negocio que pueda permitir lograr vuestros fines, ampliarse, sostenerse, generar una expansión, lanzar una nueva línea de productos. Análisis de ingresos. Uno puede planificar de dos modos, partiendo de cada producto que voy a vender o que espero vender y cuánto va a ser eso en dinero, o plantear de cuál es mi objetivo de venta. De arriba hacia abajo, y si yo defino primero el objetivo de venta y de ahí hago el despliegue de qué productos vender para llegar a ese nivel. Por ejemplo, muchas veces es el razonamiento cuando una persona evalúa ser o empleado o cuenta propista. Es decir, yo necesitaría vender como mínimo tanto para que tenga sentido que yo deje un empleo y me convierta en autoempresario. El segundo elemento, costos y gastos. Y aquí es donde me meto unos minutos en elementos que pueden ser importantes. Ustedes deberían tener en vuestro negocio rankeados en orden de importancia todos los conceptos que implican erogación de fondos para ustedes. Todos los conceptos en un mes o en un trimestre o en un año que a ustedes les ocasionan tener que gastar dinero. Alquileres, servicios públicos, salarios, retiros personales. Todo eso tiene que tener una lista. Y hay que analizar en épocas de crisis cuáles de esos costos tienen un componente fijo y cuáles de esos costos tienen un componente variable. ¿Y a qué me refiero con esto? Un costo fijo es aquel que aunque el nivel de venta suba o baje, el costo no va a variar o no va a variar significativamente. Por ejemplo, los alquileres, salvo que ustedes tengan pactado un alquiler basado en un porcentaje de ventas, los alquileres tienden a ser un costo fijo. En épocas de crisis, los costos fijos son tremendamente onerosos. ¿Por qué? Porque si no tienen un buen nivel de venta, los costos fijos va a haber que absorberlos igual. En la remuneración al personal suele ser, o en su totalidad o en una parte sustancial, suele ser un costo fijo. Difícilmente ustedes le paguen a vuestro personal un porcentaje sobre ventas, o toda su remuneración sea porcentaje sobre ventas. Puede tener alguna comisión, puede tener alguna participación sobre resultados, pero la masa salarial principal va a estar vinculada con un concepto fijo. Y el otro elemento clave en estas épocas es ver cuáles son las condiciones y políticas de pago. No es lo mismo un gasto que deba pagarse en el propio mes en el que existe el gasto, que un gasto que se pueda pagar a 30 días o a 60 días. No es lo mismo un gasto que vence al día 5 que un gasto que vence al día 20. Cuando ustedes conocen o pueden prever cuáles son los momentos en el cual a ustedes les ingresa dinero, porque saben en qué fecha determinadas obras sociales o determinados financiadores cancelan sus acreencias. Tercer elemento, plan de inversiones. En esto hay gente que tiene una política procíclica, es decir, invierto cuando los negocios van bien, y hay gente que tiene políticas anticíclicas. Esperan los momentos en que la economía está mal y salen a invertir. A veces es una buena política porque en el momento que nadie compra balanzas, si ustedes salen a comprar balanzas, es bastante probable que puedan conseguir buenos precios, descuento, mejor atención por parte de los proveedores. Por supuesto, habrá que tener la billetera para poder pagar esa compra. Entonces, en plan de inversiones, las dos lógicas posibles son ser procíclicos, cuando el negocio crece, salir a invertir, o ser anticíclico, hacer lo contrario de lo que haría alguien en condiciones normales. El cuarto elemento, y probablemente sea el más crítico de entender, es este concepto que se llama capital de trabajo. Ustedes van a tener en vuestro negocio ciertos activos corrientes, es decir, ciertos elementos que juegan a vuestro favor. Básicamente tres. Los inventarios, es decir, la mercadería que ustedes tienen disponible para la venta. Las cuentas a cobrar, es decir, ventas que ustedes han hecho y que todavía vuestros clientes no se la hayan pagado. Y la tenencia de dinero
en caja, en el banco o en tarjetas de crédito y débito que puedan estar por liquidarle. Y por otro lado, si miramos el lado derecho de esa gráfica, están los pasivos corrientes, que son las cuentas a pagar. Si yo les preguntase qué sería preferible tener, y la condición normal que cualquiera va a pensar es, debería tener más activos corrientes que pasivos corrientes. Y en realidad la visión financiera óptima es que todos los activos corrientes que yo tenga sean financiados por pasivos corrientes. Es decir, toda la plata que mi negocio necesite, encuentre a alguien que lo financie. Llámese proveedores, llámese banco, llámese impuestos, llámese sueldos y cargas sociales. Es decir, el equilibrio financiero óptimo es activos corrientes igual a pasivos corrientes. ¿Les parece demasiado riesgoso? Sí, por supuesto que es demasiado riesgoso. Entonces tendemos a pensar que tenemos que tener un capital de trabajo. Ese capital de trabajo, ¿cuánto mantener? Lo lleva a tomar una serie de decisiones. ¿Cuánto inventario quieren tener en el negocio? Si usted le preguntan en una empresa al gerente comercial cuánto inventario quiere tener, le va a decir infinito. Si usted le preguntan al financiero cuánto inventario quiere tener, ¿qué le va a decir el financiero? Cero. Porque todo inventario que yo tenga va a implicar invertir dinero. Entonces, no siempre en todas las épocas mantenemos y sostenemos el mismo nivel de capital de trabajo. Y el quinto elemento, deuda financiera. Todo el financiamiento que necesitemos, que no es aportado por los proveedores, que no es aportado por los impuestos o las cargas sociales a pagar, van a tener que ser aportados por o el dueño o los bancos. Después, ¿en qué orden? ¿A quién le toco el timbre primero? Si primero busco al banco y lo que el banco no me dé lo pongo en mi bolsillo, o primero pongo en mi bolsillo, eso ya pasa a ser una decisión personal. Hay gente que dice, yo construí todo esto sin un peso del banco, y hay gente que dice, yo estoy orgulloso porque tomé dinero bancario y lo hice crecer. No hay una receta única. Hay una aversión al riesgo, es decir, hay gente que le huye al riesgo y hay gente que aprende a trabajar con riesgo y, entre otros, el riesgo de tomar un crédito y tal vez no dormir alguna noche pensando en cómo lo va a pagar. La segunda placa en importancia de esta presentación, si tuvieran que quedarse en mente con una segunda, es este mapa de las variables riesgosas. Ustedes pueden tener riesgos diversos en su negocio. Lo que deberían ver es cuál de estas variables ustedes deberían jugar con esta hoja en ponerle un tilde o una cruz. Si no es un problema para ustedes, pueden tildar y decir no tengo problema con esta variable, y si tienen problema con esa variable, habrá que poner una cruz o marcarla con rojo. Por ejemplo, por el lado de activos, inversiones. ¿Vuestro negocio sufre cambios tecnológicos frecuentes? Si vuestra respuesta fuese sí, hay que marcarlo esto. ¿Vuestro negocio sufre competencia? Si están en alguna población donde son más monopólicos, probablemente marquen, no tengo problemas de competitividad. Si ustedes están en un lugar donde hay mucha competencia, van a tener que marcar eso como riesgoso. ¿Hay algún factor productivo que sea escaso para ustedes? Sí, me cuesta conseguir insumos, o sí, me cuesta conseguir personal, o sí, me cuesta conseguir que la luz ande razonablemente, entonces tengo que invertir en un grupo electrógeno para poder mantener las vacunas en stock. Cuantas más de estos aspectos estén subrayados en rojo, más riesgoso va a ser su negocio. Es decir, hay más probabilidad de que las cosas salgan distinto de como lo planificaron. A eso me refiero con riesgo. Por el lado del financiamiento, riesgo. Si ustedes dependen de financiamiento bancario, si cambia la tasa de interés, ¿cuán riesgoso va a ser su negocio ante un cambio en la tasa de interés? ¿Cuán riesgoso es vuestro negocio ante cambios en el riesgo país? Si ustedes no están endeudados en moneda extranjera, probablemente un cambio en el riesgo país no les va a afectar. Si tienen un tipo de endeudamiento en moneda extranjera o alguno de los insumos que compran son en moneda extranjera, los niveles de riesgo van a ser más altos. Y así para cada uno de los elementos, tanto de los ingresos, que es la penúltima columna hacia la derecha, y los egresos, que es la última.
Algunos aspectos claves de la gestión del capital de trabajo. Esta es la tercera gráfica en importancia y si me tengo que quedar acá toda la noche para que la entendamos bien, lo vamos a hacer. Voy a ir con la mayor calma posible. Ustedes en algún momento toman la decisión de adquirir mercadería. Adquieren. Esa mercadería, en condiciones normales, va a permanecer un tiempo en la estantería. El objetivo de cualquiera que maneje inventarios es un concepto que en inglés se llama just in time. Lo traducen como justo a tiempo, o en realidad es solo a tiempo. Es decir, el producto que ustedes compran debería tocar la estantería tan solo un segundo. Si todo esto fuera perfecto, entre el momento en que llega la mercadería y el momento en que la entrego, no debería mediar tiempo. Eso es en un óptimo. En realidad, entre el momento de la compra de inventario y el momento de la venta del inventario va a transcurrir un tiempo. Ese tiempo se llama periodo de conversión del inventario, o de rotación de stock, como se le llama. Cuanto más largo es ese periodo, financieramente es peor para el negocio. Un producto que ustedes lo pusieron en la estantería y que pasaron 10 días, 20 días, 30 días, 50 días y no se vendió, es dinero de ustedes que se está perdiendo valor o que está perdiendo costo de oportunidad de la plata. Una vez que se dio ese momento de vender, empieza a correr un segundo lapso, que es el periodo de conversión de las cuentas a cobrar. Entonces, desde el momento que ustedes llenaron la estantería en el día cero y el momento en que recibieron el dinero, en este caso, según el ejemplo, pasan 90 días. 45 días para vender, 45 días para cobrar. En total, desde que llené la estantería hasta que llené el bolsillo, necesité 90 días. Si según el ejemplo que está en pantalla, a mis proveedores le pago a 30 días, estoy en un problema financiero, porque yo voy a tener que pagar el día 30 con un dinero que recién lo voy a tener el día 90. ¿Voy a estar en condiciones de pagar con la propia caja del negocio? La respuesta es no. Voy a necesitar conseguir que alguien financie ese capital de trabajo. Y en un momento de crisis, lo que suele llegar a ocurrir, esas son todas las preguntas, y me detengo un segundo más. ¿En cuánto se deberá incrementar el inventario? ¿Vamos a solicitar fondos prestados o vamos a pagar en efectivo? ¿Vamos a ofrecer alguna condición de contado al cliente o a crédito? Tal vez ofrecer un descuento para hacerme de dinero anticipadamente y acortar este plazo. ¿Cómo hacer los cobros en efectivo? En un mundo en donde esas variables que están apareciendo ahí en la parte superior de la pantalla pueden afectar. Cambios de preferencia, en donde la gente deja de consumir algún producto para comprar otro, competencia, mercado financiero que pueden afectar, cambios tecnológicos de hábitos que pueden modificarse, algunas decisiones gubernamentales o eventos mundiales. ¿Cuáles de todas esas tenemos que tildar en medio de una cuarentena como la que estamos? Todas, todas. El COVID-19 llevó a cambios de preferencia. El tipo de productos que ustedes se hubieran preparado para vender en una temporada invernal común no son los mismos que se están vendiendo ahora. Apareció otra competencia, cuestiones de perfumería que probablemente a ustedes les daba una caja con relativamente rápida liquidez y volumen de venta, fueron reemplazados en muchos casos con compras o en los supermercados o compras a través de portales de compra. Los mercados financieros, seguramente a muchos les desaparecieron líneas crediticias. ¿Por qué? Porque el que les prestaba plata antes consideró más riesgoso prestarle ahora. Nos tuvimos que adaptar a cambios tecnológicos. El gobierno tomó decisiones que seguramente afectaron a nuestros negocios. En mi visión para mal, pero es una visión personal y no los quiero contaminar con eso. Y eventos mundiales. Todo esto fue un evento mundial. Todo esto, ¿qué terminó pasando? Que empezaron a estirarse. El tiempo para vender el inventario aumentó, el tiempo para cobrar se trasladó a la derecha y por ende el ciclo de tiempo que estábamos desfinanciados se estiró más en el tiempo. Y eso generó un estrés financiero a nuestros negocios y un estrés personal a cada uno de nosotros gerenciando los negocios. Entonces,
Última placa en importancia, y esta la vamos a entender bien. ¿Cómo puedo hacer de mi negocio un mejor negocio? Del lado izquierdo de esta igualdad, que es lo que los contadores le llamamos la balanza o el balance, balanza porque estas dos columnas, la de la izquierda y la derecha, están en equilibrio, deben estar en equilibrio. Del lado izquierdo tenemos los activos, tanto los activos circulantes, inventario, cuentas a cobrar y caja, como los activos fijos, las instalaciones, los equipamientos, los bienes de uso, como se les llama. ¿Cómo hago un mejor negocio por el lado de los activos? Minimizando el monto requerido. Si ustedes pudieran tener una farmacia sin local comercial, sería mejor que tenerlo con local, porque se estarían ahorrando un alquiler o el costo de oportunidad del uso del local. Si pudieran tener una farmacia sin inventario, sería un mejor negocio. Cuanto menos montos requieran de activo, mejor negocio tienen en sus manos. ¿Y cómo mejoro el negocio del lado derecho, que es la fuente de financiamiento? Reduciendo el costo del dinero que utilizamos en el negocio. Hay muchos que creen que poner dinero propio es gratis, y el dinero propio no es gratis ponerlo dentro de un negocio. El dinero propio tiene un costo de oportunidad, porque si no lo pusieran en el negocio, podrían hacer alguna inversión con ese dinero que les obtendría o les permitiría obtener una renta. Entonces, del lado izquierdo de la balanza, minimicemos monto que requiramos. Del lado derecho de la balanza, minimicemos el costo del dinero que utilizamos en el emprendimiento. Entonces, podemos fijar tres políticas distintas de inversión de capital de trabajo. Todos queremos, y explico la lógica de este gráfico, el eje horizontal, el eje de las abscisas, están las ventas. Todos quisiéramos que nuestras ventas pasen de 0 a infinito, que crezca esta línea de izquierda a derecha. Pero tenemos que saber que para que las ventas crezcan, la inversión en capital de trabajo también tiene que crecer, que es lo que está graficado en el eje de las ordenadas. El tema es, yo puedo buscar una política relajada, muy agresiva para crecer en ventas, poner mucha plata en mercadería, mucha campaña publicitaria, un local comercial más grande, mucho personal para atender más rápido. Eso se llama política relajada. Me va a permitir crecer mucho las ventas, pero va a requerir mucho dinero en capital de trabajo invertido. Puede haber épocas en donde tengamos espalda o vocación de hacer eso, y hay momentos que son momentos de ajuste, pasar a una política más moderada o a una política restringida. Y mira, el local es lo que hay, el personal es lo que hay, o espera o se va, pero yo no voy a poner más personal, no voy a poner un local más grande. Y no estoy diciendo cuál de las dos sea la acertada. Tal vez alguien toma una política relajada y como atiende bien, logra que sus ventas crezcan exponencialmente. O tal vez ocurre que invirtió mucho dinero, puso un local más grande, hizo campaña publicitaria y sus ventas no crecieron y se clavó gastando mucha plata en algo que no le ocasionó una venta mayor. ¿Qué va a influir en las decisiones? Hay tres aspectos. El primer concepto se llama liquidez. Liquidez es la disponibilidad de dinero en la mano en un momento. Rentabilidad es otra de las patas y riesgo es la tercera. Por ejemplo, yo tengo un producto que podría venderse a 1.000 pesos y esperar 60 días para cobrarlo, o a 900 cobrándolo al contado. ¿Qué prefiero? ¿900 hoy o 1.000 dentro de 60 días? Si en mi balanza prima la liquidez, yo voy a preferir 900 hoy y no 1.000 dentro de 60 días. Pero si en mi balanza lo que prima es la rentabilidad, yo voy a esperar 60 días porque mi margen de ganancia, si yo lo vendo a 1.000, va a ser más alto que si vendo ese producto a 900. Y en medio de estos dos, liquidez y rentabilidad, está la tercera pata, que es el riesgo. Yo puedo elegir un modelo de riesgo más bajo o de riesgo más alto. Si yo quiero riesgo más bajo, cobro al contado, gano menos pero no arriesgo capital. Si yo estoy dispuesto a un riesgo más alto, vendo a crédito. Por ejemplo, alguna decisión que ustedes pudieran tomar en la farmacia, decidir no vender a través de obras sociales. ¿Qué impacto va a tener eso? Por supuesto que van a caer vuestras ventas.
va a mejorar la liquidez porque todo lo que vendan, lo poco que vendan, lo van a vender al contado, pero van a perder rentabilidad. En el otro caso, va a ser el contrario, van a un esquema de riesgo alto. Y si le venden a algunas obras sociales en particular, a riesgo más alto todavía. ¿Cuánta plata hace falta tener? Y esto también es una cuestión de decisión. Lo mínimo necesario para que el negocio funcione y no se pare, pero a la vez lo suficientemente poco para no tener plata parada, que implica una ociosidad de los fondos. Entonces, tenemos que determinar cuánto es la cantidad mínima de dinero. Por eso es bueno planificar. Si yo sé que hay un gasto del mes que lo tengo que pagar el día 25, no tiene sentido que yo el día 1 del mes tenga esa plata guardada y puesto en una lata escondido en algún lugar. Lo que me conviene con ese dinero es comprar alguna mercadería que yo la pueda vender y hacerme de dinero antes del día 25. ¿eh? Entonces, tal vez ser extremadamente conservador en el guardado del dinero puede hacerme perder rentabilidad, que podría utilizar ese dinero para otras cosas. Invertir excedentes en valores negociables, fondos de inversión o alguna cosa que haga que ese dinero no se desvalorice, hasta pensando inflacionariamente que en nuestro país tener dinero guardado en pesos es casi un suicidio comercial. En realidad, así como el productor agrícola guarda su cereal porque esa es su moneda, probablemente el mejor refugio para ustedes es guardar el dinero en mercadería, en productos. Por supuesto, están en un rubro que tienen ciertas dificultades. Puede quedar obsoleto por vencimiento, puede pasarse la temporada y lo que no vendí no lo venderé hasta la próxima temporada del año que viene. Tienen sus bemoles. ¿Cuánto crédito dar? ¿Por qué cae la rentabilidad si no vendo obras sociales? Pregunta Mauricio, y es bueno, lo puedo ir contestando aquí sobre el momento. Porque en realidad, si vos tenés una estructura de costo fijo, Mauricio, vas a tener que vender para poder pagar esa estructura de costo fijo. Y a veces la venta a obras sociales te va a dar un volumen de venta más alto. Que si vos te vendés solamente cash al contado a cliente final, va a haber algún cliente que quisiera comprarte a vos, pero no te compra y va a comprar en otro lugar que sí le reciben la obra social. Entonces, ahí es donde puedo pensar que por vender menos puede caer la rentabilidad. Pero tal vez si tenés un buen mix entre productos de perfumería y medicamentos, podés prescindir de venderle a obras sociales, te bancás un tiempo los costos fijos o armás una estructura de costos fijos bajo y pudieras no perder. Pero sí creo que en términos generales en el negocio, el vender a obras sociales te da un volumen de venta más alto. Si pudieras prescindir, todo lo que vimos sobre capital de trabajo a vos te achica mucho los plazos y te permite tener un mejor negocio, porque no vas a tener que disponer de plata en gestión de crédito, que es justamente lo que empezamos a desarrollar en esta diapo que está aquí. Si están aburridos con el tiempo, creo que me quedan unos 10 minutos, no más que eso para cerrar. Ok. ¿Qué diferencia hay entre rentabilidad y ganancia? No, son dos términos equivalentes, Gabriel. Habitualmente uno les llama, los dos subtotales que se pueden hacer es margen bruto o ganancia bruta, la diferencia que hay entre el precio de venta y el de compra de ese producto. Pero, por ejemplo, si vos vendés a 1000 algo que te costó 600, no es que ganaste 400. 400 es el margen bruto o ganancia bruta, a lo cual luego le vas a tener que restar todos los gastos operativos, alquileres, sueldos, impuestos, servicios públicos, para llegar a una rentabilidad neta o ganancia neta, si tenés la suerte de que quede positivo esa última línea. Pero son conceptos sinónimos, rentabilidad y ganancia. Lo que por ahí el divorcio está en que puede que eso no lo tengas en dinero, porque no necesariamente rentabilidad o ganancia significa liquidez o disponibilidad de esa plata, porque si vendiste a crédito los 1000, a fin de mes no lo vas a tener al dinero en la caja, lo vas a tener en un papelito que dice tengo derecho a cobrar 1000. Pero por ahí utilizo en términos sinónimos rentabilidad y ganancia. ¿Cuánto crédito dar? Lo suficientemente mucho para que mi venta se pueda concretar, pero a la vez lo suficientemente poco como para no fundirme con plata en la calle. Que por ahí cuando uno financia
o tiene muy concentrada la cartera de créditos a un solo cliente o a un cliente principal, sea una obra social, sea una prepaga, sea un órgano gubernamental, y me debe mucho dinero, tengo un riesgo de incobrabilidad. Y ese riesgo va a implicar que financieramente mi negocio la va a pasar mal. Ante un cambio de gobierno, que quedan facturas en revisión, ante una crisis económica que por ahí primeros hacia otros rubros y no hacia el rubro. Entonces, yo puedo mermar el riesgo de incobrabilidad. Si investigo al cliente, lo valoro al cliente, tengo una política de gestión de créditos, tengo a alguien que reclame las facturas, que es muchas veces el rol que ocupan la Cámara de Farmacia en el hecho de ayudarles a minimizar esos riesgos. ¿Por qué? Porque quien hace las gestiones para acelerar las cobranzas y para evitar el costo que pudiera tener para ustedes estar haciéndolo uno a uno, o todo el trámite de la presentación de vuestras ventas, eso les debe ayudar o debería ayudarle a poder mejorar vuestra gestión de créditos. ¿De qué depende el periodo de crédito? Probabilidad de cobro, magnitud de la cuenta, durabilidad de la garantía. Siempre se dice que si yo vendo un producto que tiene un mes de garantía, no le puedo dar 3 meses a mi cliente para pagarme, porque le va a encontrar defectos al producto y si puede va a buscar no pagármelo. Entonces, si mi producto tiene un periodo de garantía corto o un periodo de devolución corto, el periodo de crédito debería ser corto también. En función a la probabilidad de cobro y a la magnitud de la cuenta, yo debería ver cuán riesgoso está siendo para mi negocio que el 80% de mis cuentas a cobrar sean una obra social en particular o un cliente en particular. Que si le va mal a ese cliente, me va a ir mal a mí. Esta parece complicada. En realidad lo que está graficado ahí, esos 4 dibujitos, son campanas de Gauss, que es una herramienta que se utiliza en estadística para medir dispersión. Cuanto más cerca o más vertical es la campana, menos dispersión tiene el negocio. Cuanto más la campana se ensancha hacia los extremos, más variabilidad tiene mi negocio. En 4 aspectos. ¿Por qué hace falta inventario? Vamos a empezar por abajo a la derecha. Demanda. Si yo tengo claro que hay un antibiótico, que hay una clienta que lo compra una vez al mes y viene los días 5, yo no necesito tener 4 frascos de antibiótico en stock. ¿Cuánto tengo que tener? 1. ¿Qué día tiene que llegar a mi negocio? El día 4. Si mi demanda es previsible, yo puedo tener un inventario muy bajo o cercano a 0, porque voy a tener respuesta a ese inventario, a esa venta con el inventario. Si mi demanda es imprevisible y yo no sé si voy a vender mucho, poco o nada de ese producto, paso a tener un riesgo. Y ahí es donde o tengo una cadena de abastecimiento muy bien aceitada o voy a tener que tener un nivel de inventario más alto. Hay quienes dicen, si viene un cliente y me pide algo y no lo tengo, le digo, te tomo el pedido, para mañana lo tengo, para pasado mañana, para el lunes que viene. Ahí puede ocurrir que el cliente esté dispuesto a esperar o no le quede otra que esperar, en cuyo caso voy a poder tener inventarios bajos, o me diga, ah, no, si no lo tenés vos, me voy a la farmacia de la otra cuadra y lo compro. Entonces, ahí sí, tener o no tener inventario va a modificar mi comportamiento, porque si por no tener pierdo venta, voy a pasar a tener inventario. Cuando decido tener inventario, tengo que invertir dinero y eso cuesta plata. Abastecimiento, mis proveedores, ¿qué tan confiables son? Ahorita se lo llevo y el ahorita son 2 semanas y no tengo un proveedor confiable, tal vez me conviene pasar a otro proveedor que aún cobrándome más caro, sea más previsible su entrega. Porque si no, esa campana se expande hacia izquierda y derecha y necesito tener más inventario para evitar los quiebres de stock, el hecho de quedarme sin mercadería. Tener inventario no solamente cuesta el comprarlo, tener inventario cuesta un montón de cosas. Tengo que almacenarlo, tengo que cuidarlo, corro el riesgo de que parte de eso quede obsoleto, corro el riesgo de que algo de eso se deteriore, corro el riesgo de que algo de eso lo roben. Corro riesgos de tener
que controlar y estar mirando y contando y recontando en las estanterías, pero también corro ese último riesgo, que es el riesgo de faltantes. Que eso deberíamos, para tomar mejores decisiones, empezar a llevar una cuenta de cuánta mercadería nos han pedido clientes y hemos perdido la venta por no tenerlo. Vinieron a pedirme algo, no lo tuve, le dije, ¿te lo puedo pedir para mañana? No, no, deje nomás, ya lo busco. Eso es una venta perdida, eso es un costo por faltantes. Entonces, tal vez por no tener, dejamos de vender eso. Y eso nos podría servir para corregir a futuro la decisión. Ahora vamos al lado derecho. ¿Cómo nos financiamos? Básicamente hay 4 fuentes externas y una fuente propia. ¿Cuáles son las 4 fuentes externas? Deudas comerciales, a través de financiarme con los proveedores. Deudas fiscales, financiarme con impuestos adeudados. Deudas laborales y sociales, financiarme con trabajadores o con alguno de los conceptos vinculados con la nómina salarial. La cuarta es financiarme con deudas bancarias y financieras o con fondos propios como una quinta alternativa. 4 externas a la empresa y una quinta propia. ¿Qué analizo cuando yo veo deudas comerciales? Dentro de un precio de compra hay un costo financiero implícito metido adentro. A un proveedor no le va a ser indistinto que ustedes le paguen al contado, o le paguen a 30, o le paguen a 60 o a 90 días. Por más que digan, no, 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 yo no te cobro recargo, seguramente les van a ofrecer un descuento si ustedes lo pagan más corto. Y es natural que eso ocurra. Otro elemento a considerar es la capacidad de endeudamiento. El que nos va a vender a crédito va a mirar y va a tratar de asegurarse de que tengamos la capacidad de pagarle. Por eso va a analizar conceptos de liquidez y de solvencia. Es decir, que yo tenga respaldo para afrontar las obligaciones que estoy asumiendo o tenga liquidez para poder pagar en el momento del vencimiento de la factura. Y el último elemento es la posibilidad de frenar la gestión. Si yo no le pago a un proveedor la factura anterior, es probable que si le hago otro pedido no me mande el otro pedido. Entonces eso tengo que tener en cuenta. Porque uno diría, para optimizar esto, lo que hago es financiarme lo más que pueda con deudas comerciales, pero cuidado, ese financiamiento tiene que ser consensuado o acordado con el proveedor, porque si no, si deja de proveerme y deja de reponer mi inventario, puede frenar la gestión del negocio. Por supuesto, si yo le puedo comprar un mismo artículo a 4 proveedores distintos, mi poder negociador aumenta, porque si le quedé debiendo a A y no le pagué, puedo comprarle a B, puedo comprarle a C, puedo comprarle a D. Si en realidad es un producto que solo me lo vende uno, voy a estar limitado. Entonces tengo que analizar el concepto de rotación de cuentas por pagar. ¿Con qué velocidad yo estoy pagando las deudas a los proveedores? Segundo elemento, financiamiento mediante deudas fiscales y sociales. Esto no pretende ser un planteo ni de rebelión fiscal ni de mucho menos, pero sí hay un elemento a considerar que más allá de la obligación ciudadana y comercial de pagar los impuestos, nuestro país se ha caracterizado por beneficiar más al que no los paga en términos que al que sí los paga. Y ha generado algo que a los profesionales de ciencia económica nos trae problemas, que va desarrollándose una cultura de que no es negocio pagar en términos, porque siempre aparece una moratoria, una condonación o algo así. Ojo con la tasa de interés, ojo con la exigibilidad, porque tal vez por no pagar un impuesto siendo exigible, nos pueden frenar la gestión operativa porque entra un embargo a la cuenta o porque si no pagamos la obra social de los trabajadores se quedan sin servicio y sin cobertura de obra social. Mediante deudas bancarias, tengo que tener en cuenta plazo de financiamiento. Una deuda bancaria, si en realidad yo me financio con el descubierto bancario, probablemente eso sea muy caro si yo necesito descubierto por varios meses. Si necesito descubierto por algunos días, va a ser barato. ¿Por qué? Porque entre estructurar otro crédito, firmar hipoteca, firmar prendas, inscribir todo eso puede ser mucho más caro que tomar un descubierto de pocos días. Pero si yo necesito dinero por un periodo prolongado, no me conviene tomar el descubierto ni financiarme con el saldo de la tarjeta de crédito porque eso va a ser carísimo.
Me conviene pensar cuál es mi necesidad de dinero y por cuánto tiempo voy a tener esa necesidad y buscar un crédito acorde a eso. Si yo voy a necesitar plata y por 2 años no la puedo devolver, pues tomaré un crédito con garantía o prendaria o hipotecaria o un préstamo personal a 2 años. No me sirve de nada un cheque a 30 días, 60 días, porque no lo voy a poder pagar a 30 días o 60 días. Entonces, ¿cuánto equilibrio tener? A mi juicio, la que está más a la derecha, donde están equilibrados activo corriente y pasivo corriente, es el ideal. El que le encanta el riesgo puede pensar un esquema parecido al del medio. Tengo poco capital, poco activo corriente, debo mucho y mis proveedores me cuidan a mí porque si me fundo no cobran. O soy conservador y busco un esquema similar al que tenemos a la izquierda. Mucho activo corriente con poca deuda de corto plazo. Cierro con una diapositiva repetida. Vuelvo a ver qué tan riesgosa es cada una de las variables en el negocio en el que nosotros estamos. A mayores riesgos, nuestro negocio debería ser más rentable para que se compense en esa balanza riesgo versus rentabilidad. Si el negocio de ustedes tiene poco riesgo, podrían conformarse con una rentabilidad más baja. Bien, con esto termino el monólogo. Les agradezco la paciencia y quedo a vuestra disposición por cualquier inquietud. Si las quieren escribir, las voy leyendo y las contestamos. Si me ayudás, Alejandra, con la moderación, si hubiera algo que se me escape, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Perfecto, José, pero muchas gracias a vos. Muchas gracias, la verdad es que muy claro. Esperemos que haya sido un panorama clarificador para muchos de los que llevan adelante la farmacia, tarea no fácil, por el tipo de negocio que es y por los tiempos que corren, así que han sido conceptos más que clarificantes. Por el momento vamos teniendo buenos comentarios de felicitaciones y de que los conceptos han sido justamente muy claros. Le vamos a pedir a todos que habiliten sus camaritas, así nos vemos en esta etapa final de la despedida. Lo de felicitaciones no me los lea que me pongo colorado, por ahí léeme algunos si no les gustó. O si hay alguna pregunta y alguien por ahí se anima a No se nota lo colorado con la cámara, José. Si alguien quiere abrir Sí. el micrófono, también lo puedo escuchar perfectamente. Perdón, quiero hacerte una consulta propia de esta época que estamos pasando, José Luis. Vos tocaste el tema mucho de lo que es la inversión. En una época como esta de pandemia, que nadie la tenía pensada ni en los sueños remotos, se ha hecho lo que normalmente se realiza en la farmacia o en nuestras empresas, que es comprar a lo mejor los productos para la temporada que viene. Como por ejemplo, en este caso, se compró antes de la pandemia antibióticos, antialérgicos, jarabe para la tos y todo esto, que con la pandemia están todos en la estantería, porque obviamente que hay más salud al no haber contagios de este tipo, ¿no es cierto? O sea, no sé si soy... Perfecto, José. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, duda, inquietud? Voy a aprovechar el tiempo para comentarte, José, que nos está acompañando también el presidente de la Federación de Cámaras desde Corrientes. Y me está mandando saludos de un enorme amigo en común. Miguel, bueno, un gusto tenerte por acá. El común amigo es el contador Domingo Gómez Sierra. Mingo fue mi vicepresidente en la gestión de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. Así que un placer de verte y de escucharte, Miguel. Bueno, igualmente. Ya nos veremos otra vez. Sí, y esperemos que alguna vez pueda ser dándonos un abrazo personalmente. ¿Y quién te dice que Mingo no nos invite al famoso pescado que me invita siempre, pero lo veo virtualmente, no lo veo en forma presencial al pescado? Pero no vaya... Bueno, nos invitan a todos. Va a guardar el dinero. Chao, chicos. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por sumarse
Bueno, Hay mucha gente que, bueno, que se sumó y que forma parte del consejo directivo de la Federación de FACAF, así que está les Omar por ahí, agradecemos. Está Omar Murri, el contador también como José. Muy bien. sí, les agradecemos el tiempo y el acompañamiento para con nosotros. Omar, estás hablando, pero estás muteado. No, ahí está. Siempre que ustedes me invitaron fue un honor y aparte se aprende muchísimo de esa cámara porque están siempre a la vanguardia de todo, ¿no? Muchas gracias. Placer. Muchas gracias a ustedes y, bueno, y a todos los que ya se están sumando. José. Sí, Facu. Sí, Facu, adelante. ¿Cómo anda? Ahora aparecí. Facu. Lo veía con el loguito, pero la pantalla negra, así que No, te dije aparecer, salí del incógnito. Estaba conectado a la computadora de la cámara y allá no tengo cámara, entonces decía, ¿cómo no me ven? Claro, no tengo cámara en la computadora allá, por eso no me veía. José, primero agradecerte la predisposición, porque la verdad que apenas solicitamos la charla, dijiste pongan día y hora, así que conociendo todo lo atareado que andás, ahora atareado vía Zoom, pero te he conocido atareado vía aérea. Una preguntita, hoy, dentro de todo, las obras sociales vienen pagando regularmente, todavía no sé, y esperemos que no pase, pero bueno, lo que es PAMI, APROS, las obras sociales prepagas, dentro de todo vienen cumpliendo con el ciclo normal de pago. Y si esto sigue así, una farmacia a lo mejor se encuentre con digamos, con una sobrante de dinero, vamos a llamarlo así para ponerlo en criollo, ¿qué aconsejás vos? O, viste, si sigue todo así, porque hoy, por eso, como repito, vienen pagando dentro de todo bien, la verdad que era la preocupación que teníamos nosotros como cámara, que con todo este parate los sufran los financiadores, pero bueno, hasta ahora vienen cumpliendo y bueno, y a lo mejor la farmacia que hoy se encuentra más o menos bien, calzado, digamos, con la droguería, y tiene una pequeña o mucha disponibilidad, depende de la envergadura de la farmacia. ¿Qué aconsejás o qué oportunidad puede llegar a tener o cómo resguardar su dinero, digamos? Ahí yo evalúo tres alternativas en el negocio, más las alternativas que pudieran ser si en el negocio analizado no hay oportunidades, pensarlo en economía personal. Pensemos primero en el negocio. Uno siempre piensa, cuando uno piensa en resguardo de valor o en rentabilidad, lo primero que piensa es en el dólar. Y yo pienso que en este momento hay tres posibles dólares. Un dólar de 130, que no lo considero para nada. Un dólar de 76 más 30%, que está limitado a la casi nada, que es un dólar de 100. Y hay un hermoso dólar de 70 y algo, que se puede lograr si ustedes buscan estoquearse con algún producto que sea importado, que no tenga un grado de obsolescencia demasiado corta, y que si lo trabajan como pool de compras, pueden pasar o saltear uno o dos eslabones en cadena comercial. Y me explico. Hoy por hoy el dólar para importar productos está en 70 y pico. En algún momento, Oficial y Blue van a tener que converger hacia un lugar que no será 130, pero tampoco creo que sea 76. Muy trabajoso, muy lento, vas a tener que resignar margen de rentabilidad, ¿no? Pero debe haber, y cada uno de ustedes deben conocer qué productos o qué insumos o qué accesorio pudieran llegar a comprar. La tecnología, por ejemplo, ya levantó precios. Tal vez hace 2 meses atrás les hubiese dicho es un buen momento para renovar tecnológicamente el parque de computadoras, impresoras y demás. Hoy ya todo aquel que tenía tecnología para vender ajustó su lista de precios, porque lo ajustó en base a expectativas. Como todos suponían que iba a subir, ellos ya subieron. Una consulta más, José.
La reducción obligada de los horarios de atención podría ser tomada como una oportunidad de bajar los costos operativos fijos y mejorar la rentabilidad. Bien, sí, Marcelo, muy buena la pregunta. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad enorme de cambiar los hábitos de consumo del cliente. Esto no lo vamos a escuchar más que los 75.000 que lo van a ver en YouTube, así que pues estamos entre casa y lo podemos hablar. Muchas veces hemos mimado por demás al cliente, con horarios de atención súper extensos, con un servicio enormemente flexible, y eso lleva costos. Ya que empezaron a acostumbrarse a pedirte el teléfono, la dirección web o el mail para hacer un pedido, nosotros podemos ir pasando a bajar el grado de dependencia del local abierto para nuestras ventas. Mucha venta que se pueda hacer sin despacho de mostrador, incrementar eso. El día que la gente se acostumbre, que pide por teléfono y le llega, si tu local está ubicado frente a la plaza de la ciudad, que es el local más caro, o está en una parte periférica con un alquiler menor, no lo vas a ver ni le va a importar. Primero, tu poder negociador sobre el dueño del local va a mejorar, porque ya no va a tener 10 haciendo cola por alquilar el local. Los valores, ustedes se cartelizan y todos los que están en una misma plaza deciden un horario reducido, la gente se va a acostumbrar que es el horario reducido. Nadie va a ir a buscar a un profesional de la escribanía a las 7 de la tarde porque esa hora no lo va a atender ni el loro, o van a tener que pagar consulta especial para que lo atienda a las 7. Así como nos hemos acostumbrado en otras profesiones que tienen un horario y es acotado, me parece que ustedes también pueden lograrlo. Pero luego si alguien rompe ese acuerdo y vuelve a un horario extendido, va a generarse una competencia tal vez desleal. Tiempo que le dedican a responder estas breves preguntas. José, creo que no tenemos, o al menos tienen todo muy claro, y mañana van a salir con todo el énfasis y el entusiasmo a planificar el negocio que sigue, pero por ahora no hay más preguntas en el chat. Pilar levantó. Bueno, José, felicitaciones. Perdón, está Pilar gracias, levantando la mano. Si Pilar quiere habilitar su micrófono para consultar. Pilar creo que se repitió o no puede desmutearse. Bien, perfecto. Entonces, si nadie más o tuvo un problema técnico o se arrepintió de la consulta, pero José, bueno, de parte de la Cámara, Facu ya lo dijo, te agradecemos enormemente este tiempo, este compartir tu experiencia y tus conocimientos para clarificar conceptos y dejar herramientas útiles, y a todos los que se sumaron también les agradecemos porque, bueno, sabemos que se hace en un lugarcito del largo día, para poder enriquecerse, para seguir formándose. Eso creo que es altamente valorable en esta profesión, siempre, a pesar de las vicisitudes que tiene el negocio y la profesión, dedican un tiempo para continuar formándose y para continuar creciendo, así que les agradecemos. Para nosotros siempre es un placer poder encontrarnos, aunque nos quede todavía las ganas de poder encontrarnos personalmente. Por el momento vamos a seguir disfrutando de estos encuentros virtuales. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Realmente digo que vuestra profesión y la de algunos contadores que estamos por acá, salvando las distancias, hemos tenido roles claves en la pandemia, y por ahí se felicitó a otras profesiones y no a las nuestras, ¿no? Me parece que el hecho de que ustedes hayan estado ahí en la trinchera y que sigan estando atendiendo las necesidades de salud y la incertidumbre de muchos de los ciudadanos no se ha reconocido en la sociedad como si se ha hecho con otros profesionales, y que los que velamos porque los números, los impuestos, los sueldos, los ATP y todo lo demás se hayan podido tramitar, tampoco hemos sido reconocidos. Pero bueno, acá estamos todos juntos y nos mimamos entre nosotros y nos consolamos.
pero siempre feliz de poder apoyarlos con esto. Alejandra, en tu persona, toda la coordinación, Navid con las cuestiones tecnológicas y a todas las autoridades y el personal de la Cámara y a cada uno de los participantes. Muy agradecido por la convocatoria. Cuando gusten, siempre está disponible para ustedes. Muchísimas gracias. Walter, ¿algo para agregar? No, muchas gracias a todos. La verdad, muy bueno, muy claro y bueno, seguiremos haciendo cosas para mejorar. Muy bien, recuerden que van a poder encontrar esta misma presentación en la fanpage de la Cámara, que queda grabado, que se estuvo transmitiendo en vivo, contestar la encuesta de satisfacción, y el próximo evento en donde nos volvemos a encontrar será el 18 de agosto para un tema más puntual del mostrador de la farmacia. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches y felicitaciones, José, nuevamente. Gracias a ustedes. Un gran placer. Chao, chao.